Esto que te voy a contar me pasó hace como 10 años, cuando trabajaba de noche limpiando los vagones del metro Pino Suárez. Mi turno empezaba a la medianoche. Ya te imaginarás, las estaciones vacías, los túneles en silencio y solo el zumbido de los cables de luz. Esa noche me tocó limpiar el convoy de la línea 2. Al revisar uno de los vagones, vi que una puerta estaba entreabierta. Me asomé y noté a un hombre sentado, leyendo un periódico, vestido con traje. Le dije que ya no había servicio y que tenía que bajarse, pero no respondió. Cuando me acerqué, vi que estaba descalzo. Los pies los tenía llenos de tierra, como si hubiera caminado por el panteón. Le toqué el hombro y entonces bajó su periódico. No tenía labios, solo una sonrisa marcada en la piel, y me dijo con voz ronca: yo nunca me bajé. Salí corriendo, cerré la puerta del vagón y no regresé. Desde ese entonces, cada madrugada, se oye como una puerta se abre sola, justo en ese tren donde lo vi. Yo era conductor de la línea 12, y te aseguro que lo que escuchas ahí abajo no son interferencias. Eran las 3 de la mañana, cuando se hacen los recorridos. Yo era conductor en la línea 12. Y te aseguro que lo que se escucha ahí no son interferencias. Eran las 3 de la mañana, cuando se hacen los recorridos de seguridad. De repente por el radio se escuchó la voz de una niña que decía: no quiero estar aquí, está muy oscuro. Detuve el tren para revisar. Caminé con la linterna y encontré una muñeca en el suelo del túnel. Tenía los ojos completamente negros, como dos huecos. En ese momento volvió a sonar la radio con la misma voz: gracias por encontrarme. No dormí en días. Cuando lo conté, mis compañeros me dijeron que no era el primero que escuchaba a esa niña. Algunos creen que son las almas de las víctimas del colapso de la línea 12, vagando entre los túneles. Nunca creí en fantasmas, hasta que lo vi con mis propios ojos. Regresaba de trabajar, ya era tarde. Me subí al último vagón y solo había un señor con un sombrero negro sentado frente a mí. El tren entró en un túnel sin luz, y al reflejarse el vidrio, vi que el hombre no tenía rostro, nada, solo piel lisa, sin ojos, sin boca. Grité, pero nadie me escuchó. Cuando llegué para Miscuac, los policías me encontraron llorando. Lo peor fue que cuando revisaron las cámaras, se veía que yo iba completamente sola, pero detrás de mí se movió una sombra, como si alguien estuviera observándome, y de seguramente era él. Soy guardia del metro, y lo que vi en Tacubaya aún me persigue. Era de madrugada. Escuché una pelota rebotar. Pensé que algún niño se había quedado escondido. La seguí hasta el borde del andén, y lo que vi fue un niño con un uniforme viejo, lleno de tierra, sentado cerca de las vías. Le pregunté qué hacía ahí y me respondió: busco a mi mamá. Venía en el tren que chocó. Se me heló la sangre cuando parpadeé. El niño ya había desaparecido, solo quedó su pelota. Después investigué y descubrí que hablaba del accidente del 75, el peor en la historia del metro. Desde entonces, cada aniversario se escucha cómo una pelota rebota en los túneles de Tacubaya. Muchos dicen que el tren sin luces no existe, pero yo lo vi pasar frente a mí. Era técnico de mantenimiento. Estaba revisando la vía cerca de Pantitlán cuando sentí el viento de un tren acercándose. Me aparté del túnel, pero cuando pasó, noté que no tenía luces y tampoco conductor, solo vagones vacíos que se deslizaban en silencio. Me dijeron que en los años 80 un tren se quedó atrapado por una falla eléctrica y todos perdieron la vida dentro. Dicen que desde entonces, cada cierto tiempo, en la línea 9, ese mismo convoy vuelve a recorrer su última ruta sin detenerse nunca más. Esta historia no me la contaron, yo la viví. Tomé el metro en Chabacano para mi trabajo. El vagón iba completamente lleno, pero todos estaban callados, mirando al suelo. De pronto, las luces se apagaron un segundo. Cuando regresó la luz, estaba completamente sola. Intenté bajarme en la siguiente estación, pero el tren no se detenía, solo veía túneles. Empecé a gritar, y entonces una voz sonó por el altavoz: ya no hay salida para ti, Teresa. Desperté tirada en el andén de Chabacano, con las manos sucias de tierra. No recuerdo cómo llegué ahí, pero desde ese día no volví a subirme al metro.
y en veces, cuando paso por fuera de la estación, siento que alguien está mirándome desde los túneles. Esto que me pasó me sigue dando miedo cada vez que tomo el metro. Fue en la estación Merced, hace unos 3 años. Era de noche, casi las 10. Había terminado mi turno en el mercado. Bajé al andén para esperar el tren. Había poca gente. Entre ellos, noté a un hombre alto, flaco, con una chamarra vieja y sus ojos amarillos. No era un reflejo, y tampoco luz. Eran amarillos y brillaban en la oscuridad. Intenté no mirarlo, pero sentía su mirada sobre mi nuca. Cuando el tren llegó, subí rápido y me senté lejos. Pensé que ya no lo vería, pero cuando volteé, estaba parado justo enfrente de la puerta, mirándome fijo, sin pestañear. En la siguiente estación, las luces del vagón parpadearon y él desapareció. No lo vi bajar, solo quedó un olor fuerte, como a fierro con azufre. Semanas después, le conté a un trabajador del metro y me dijo, ¿tenía los ojos amarillos? Entonces, ¿viste? Al que se aparece desde los 80s, siempre busca quien se le quede viendo. Desde entonces, evito la estación Merced por las noches. Dicen que ese hombre no es humano, sino algo que quedó atrapado en los túneles desde que se construyeron, un alma en pena que nunca salió. Soy operador de tren y esto me pasó hace apenas 2 años, entre Nativitas y Portero en la línea 2. Hacía el recorrido final de la noche, con el tren vacío. Justo antes de entrar al túnel, escuché un grito muy horrible, como si estuviera siendo arrastrado a alguien. Pensé que era algún pasajero colado o alguien que se había metido a las vías. Detuve el tren y bajé con la linterna. El grito volvió, pero esta vez venía del túnel. Caminé unos metros y de pronto la luz parpadeó. Ahí la vi, una mujer arrastrándose por los rieles con el cuerpo destrozado, como si lo hubieran atropellado. No tenía piernas, se me quedó viendo y me dijo, ayúdame a salir, no quiero volver a morir aquí. Retrocedí corriendo, subí al tren, arranqué sin mirar atrás. Cuando llegué a la base y revisaron cámaras, no había absolutamente nadie, pero sí se escuchaba el grito en la grabación. Desde entonces, cada madrugada, a la misma hora, otros operadores aseguran oír el mismo lamento en ese mismo tramo. Esto pasó cuando era un estudiante y me quedé hasta la tarde en la escuela. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Tomé el metro Banderas, rumbo a Observatorio. Era tarde, el último tren. Me senté al final del vagón, donde prácticamente estaba vacío. A mitad del recorrido, una señora con el cabello largo entró y se sentó frente a mí. Vestía de blanco y traía un bolso viejo. Todo iba bien, hasta que de pronto las puertas se cerraron con fuerza y el vagón apagó las luces completamente. No se oía nada. Cuando la luz regresó, la señora ya no estaba, pero su bolsa sí. Me acerqué para verla y dentro había una foto vieja, toda quemada, con la imagen de una mujer, idéntica a ella, pero con los ojos completamente negros. Al llegar a Tacubaya, las puertas no se abrieron. Estuve atrapada casi 5 minutos, sola, hasta que un empleado me sacó. Le conté lo que pasó y él me dijo que esa mujer se les aparece cada cierto tiempo en los últimos trenes, justo antes de que cierren. Dicen que perdió la vida ahí, encerrada en un vagón que nunca llegó a su destino. El metro de la Ciudad de México esconde más secretos de lo que imaginamos. Historias de almas que se niegan a irse, túneles que guardan gritos, apariciones que se repiten una otra vez, como si el tiempo no existiera por ahí. Tal vez la próxima vez que tomes tu tren, no viajes tan solo como crees. Nos vemos en el próximo video de El Paranormal Festival.